Buenos días niños, bienvenidos a esta cuarta sesión de sus clases virtuales en inglés. Ya vamos por nuestra cuarta semana de clases. Espero que hayan disfrutado este fin de semana, que sobre todo hayan disfrutado en familia, que hayan aprovechado esas páginas que les di para que practicaran y para que se divirtieran un poquito también. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Este tema sé que les va a gustar muchísimo y son los objetos y lugares. En esta semana y en las próximas semanas vamos a ir viendo diferentes lugares y diferentes objetos pertenecientes a esos lugares. ¿Listo? En inglés objetos y lugares se dice objects and places. ¿Ok? Objects and places. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar hoy con School Classroom o nuestro salón de clases escolar, ¿cierto? ¿Cierto? En inglés colegio o escuela se dice school, ya ustedes lo saben. Y classroom es salón o aula de clases. ¿Listo? Dentro de este aula o salón de clases, classroom, vamos a encontrar diferentes objetos, ¿cierto? Estos que están ahí en pantalla no son todos, son algunos, los más importantes, como por ejemplo, libro, en inglés que se dice book, ¿cierto? Mesa, que en inglés se dice table, escritorio, que en inglés se dice desk, silla, que se dice chair, borrador, que en algunas partes se dice rubber y en otras se dice eraser. ¿Sí? A mí me gusta mucho más eraser. Lápiz, que en inglés se dice pencil. Lapicero, que se dice pen. Crayón o crayola, que en inglés se dice crayon. ¿Sí? Marcadores, que se dice markers. Markers. Lápices de colores, que en inglés se dice colored pencils. ¿Sí? Tijeras, que en inglés se dice scissors. Tijeras en inglés se dice scissors. Goma o colbón o pegamento en inglés se dice glue. ¿Sí? Glue. Regla, que se dice ruler. Y bolso o mochila, que se puede decir bag. La semana pasada vimos que también se podía decir backpack, ¿cierto? Entonces, como a ustedes les guste o el nombre que más les guste, así pueden llamarlo en inglés. ¿Listo? Cualquier forma está correcta. Entonces vamos a ver un nuevo vocabulario y este sí quiero que lo anoten. Estos son algunos, como les decía, vamos a mencionar algunos de los objetos que podemos encontrar normalmente en un salón de clases. Estos no son todos, hay muchísimos más. Ustedes pueden investigar un poquito más para que enriquezcan su vocabulario en inglés. ¿Listo? En primer lugar ya vimos pencil, que significa lápiz, pen, bolígrafo, marker, que es marcador o plumón, eraser, que también se puede decir rubber, que vimos ahorita, es borrador, board, que es pizarrón o pizarra, board, paper, que es papel, book, que ya lo vimos es libro, notebook, es libreta, algunos de estos ya ustedes posiblemente lo sepan, ruler, que es la regla, trash can, que también se puede decir garbage can, o waste basket, es cesto o canasta de basura, o caneca como le decimos nosotros acá. ¿Sí? Se puede decir de estas tres formas: trash can, garbage can y waste basket. ¿Listo? Scissors, que ya lo vimos, son las tijeras. Stapler, que es grapadora o engrapadora como le decimos por acá. Pencil sharpener, que es el sacapuntas, creo que también lo hemos visto por allí. Tape, que es la cinta, ¿sí? La cinta adhesiva, se dice tape. Desk, que ya vimos ahorita en la diapositiva anterior, es escritorio, desk. Table, que también lo vimos, es mesa. Chair, silla. Computer, que posiblemente ya lo sepan, es computadora. Clock, que es reloj. Y teacher, que no es un objeto, también se dice maestro. También tenemos student, que es alumno, pero estos no son objetos, ¿sí?
Esas son algunas de las palabritas que quiero que vayan memorizando para las siguientes clases. Entonces, para estas clases y en las que vienen, es muy importante que aprendamos el uso de there is y there are. Yo en clases anteriores les había pedido que me averiguaran el how many y how much, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando vimos las WH questions o las palabras para hacer preguntas. Con este there is y there are es como se responde a la pregunta how many, ¿sí? ¿Cuánto? En cantidad, cuando se puede contar. ¿Cuántos? O cuántos, cuántas, ¿sí? Objetos contables. Entonces, hoy vamos a aprender cómo usar esas there is y there are, pero en el tema que estamos viendo, que son los objetos del salón de clases o classroom objects. Entonces, vamos a preguntar how many. En el guión vamos a colocar el objeto por el cual estamos preguntando, are there, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener esta misma estructura para las preguntas. How many, decimos el objeto, are there, ¿listo? Y eso significa cuántos de tal objeto hay, ¿sí? La palabra there is y there are significan ambas hay, ¿sí? There is se utiliza para el singular, o sea, cuando hay un solo objeto, y there are se utiliza para el plural, cuando contamos varios objetos. Entonces vamos a mirar una aplicación de esto que acabamos de ver. La primera pregunta, bueno, tenemos a mano izquierda tenemos varios objetos del salón de clase, tenemos sillas, tenemos crayones, mesas, sí, tenemos varios objetos. Y nos preguntan específicamente por how many chairs are there. How many chairs are there. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas sillas hay en esa imagen? Entonces vamos a contarlas en inglés. 1, 2 and 3. Entonces la forma correcta de responder a esto sería en español. Hay 3 sillas, ¿cierto? En inglés diríamos, there are 3 chairs. There are 3 chairs. Nótese que como son 3 objetos, lo decimos en plural, chairs. Fíjense en la S al final, ¿sí? Siempre vamos a preguntar en plural, ¿sí? Porque no sabemos cuántos objetos hay. Entonces puede que haya uno, puede que hayan varios. Entonces para la pregunta siempre vamos a colocar en plural. Pero en la respuesta puede que sea plural o puede que sea singular dependiendo de cuántos objetos contemos. En este caso de las sillas acabamos de contar 3. Entonces utilizamos there are, que es el equivalente a I para el plural, ¿cierto? There are 3 chairs. Hay 3 sillas. En la siguiente pregunta nos dicen how many erasers are there. Fíjense que nos preguntan en plural. ¿Cuántos borradores hay? ¿Sí? How many erasers are there? Entonces vámonos a la imagen y contemos. Pues solamente vemos uno, ¿verdad? One. Entonces hay uno solo. ¿Cuál sería el equivalente al singular para hay? There is, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta sería hay un borrador, ¿cierto? En singular. Entonces decimos there is, no there are, porque es singular, es uno solo. There is one eraser. Hay un borrador. Fíjense que ya no respondí con plural, no le agregué S al final, sino que dejé eraser, sin la S. En la pregunta era con S porque no sabíamos cuántos eran, pero como ya sabemos cuántos son y que es uno solo, entonces quitamos la S. Decimos there is, hay, one, un borrador, uno solo. ¿Listo? Entonces, sabiendo ya este tema, vamos a la tarea. ¿Qué quiero que hagan como tarea en la casita? Primero, como les decía, consultar más nombres de objetos del salón de clases en inglés. ¿Sí? El tema de hoy fue el salón de clases y sus objetos. Entonces, estos que vimos en clase no son todos, quiero que averigüen un poquito más, ¿cierto? Y en segundo lugar, tenemos
el responder a las siguientes preguntas de acuerdo a la imagen que vemos aquí a mano derecha. Tenemos una cartuchera no lo vimos hoy, ¿verdad? No sabemos cómo se dice cartuchera en inglés. Entonces esa puede ser una de las que pueden investigar. Entonces en la cartuchera hay varios objetos. Varios tienen uno solo, algunos tienen varios, ¿cierto? Entonces la primera nos dice, how many erasers are there? Así como vimos, vamos a responder dependiendo de si hay un solo objeto o hay varios. ¿Listo? Entonces vamos a leer todas las preguntas y vamos a responder de acuerdo a lo que veamos en la imagen, ¿vale? Bueno, niños, eso ha sido todo por la clase de hoy. Un abrazo, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido bastante, ¿sí? Espero que sigan motivados, investigando, buscando, consultando, porque la educación no solamente depende de nosotros, sino que depende también de ustedes y lo que ustedes hagan en la casita. Entonces vamos a buscar, vamos a investigar y quiero que esas cosas que vayan investigando las tengamos como tema de conversación en nuestras interacciones por Zoom, ¿cierto? Para que se hagan un poquito más entretenidas, ¿cierto? Que podamos discutir de ciertos temas que ustedes investigaron, que consultaron, ¿vale? Yo sé que ustedes pueden. Un abrazo, niños, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.